Right. I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker maybe in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Luka Perkovic, más conocido como Perkz, nació el 30 de septiembre de 1998 en Zagreb, Croacia. Desde joven, su vida giró en torno a los videojuegos, y muy pronto el League of Legends se convirtió en su pasión. Su ascenso fue tan meteórico como inusual. No solo destacó por su mecánica, sino por una mentalidad competitiva que parecía inmune a la presión. Desde sus primeras partidas en equipos amateurs hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos en la historia del LoL, Perkz siempre demostró que estaba dispuesto a reinventarse, adaptarse y liderar. Sus primeros pasos en la escena competitiva comenzaron en 2014, en equipos como GSI Gaming y Gamers 2. Incluso en aquel entonces, su estilo ya era reconocible, agresivo, enfocado en castigar cada error rival y con una capacidad asombrosa para leer el mapa. Durante su breve paso por Millennium en 2015, pulió su repertorio de campeones, destacando con LeBlanc, Zed y Orianna. Estos picks no solo le permitían dominar el 1 contra 1, sino también trasladar su ventaja a otras líneas. Ya mostraba un sentido del tempo que sería su sello distintivo. En octubre de 2015 se produjo el gran salto, fichó por G2 Esports. En apenas unos meses, el equipo pasó de ser un proyecto prometedor a una dinastía en Europa. Entre 2016 y 2018, G2 conquistó 4 títulos consecutivos de LEC. Perkz, como midlaner, combinaba control y agresión, usaba campeones como Rize, Syndra y Azir para imponer dominio en línea, y otros como Lucian Mid o Cassiopeia para forzar jugadas arriesgadas que, casi siempre, terminaban a su favor. Uno de sus momentos más recordados de esta época llegó en el MSI 2017, donde, jugando Haze, logró la primera sangre contra Fake, un golpe simbólico que resonó en toda la comunidad europea. Pero el capítulo que más marcó su carrera llegó en 2019. Con la llegada de Caps a G2, el equipo se encontró con dos de los mejores midlaners del mundo en la misma plantilla. La solución fue tan audaz como arriesgada. Perkz haría reroll a AD Carry. El cambio de rol en la élite es algo extremadamente difícil. La botlane requiere otra mentalidad, otro posicionamiento y un nivel de coordinación distinto. Sin embargo, en pocos meses, Perkz ya no solo era competente como ADC, sino que se convirtió en uno de los mejores de Occidente en esa posición. En su etapa como tirador, se caracterizó por un estilo agresivo y flexible. Sus campeones estrella fueron Xayah, Kai'Sa y Lucian, y aunque ocasionalmente sorprendió con elecciones poco convencionales como Syndra Bot, nunca recurrió a picks irreales como Zoe Bot. En el MSI 2019, apenas semanas después del cambio de rol, lideró a G2 hacia el título, derrotando a Team Liquid con una combinación de agresividad y precisión en peleas grupales que desarmó a la escuadra norteamericana. En el Mundial de ese mismo año, protagonizó una de sus actuaciones más memorables en semifinales contra SKT, un marcador de 9/0/4 con Xayah que fue pura demostración de control de Team Fig, posicionamiento y sangre fría. El 2019 consolidó su estatus como uno de los jugadores más versátiles de la historia, capaz de dominar en dos roles diferentes en el más alto nivel competitivo. Sin embargo, en 2020 regresó al midlane, buscando recuperar esa chispa que lo había definido. Aún así, su estilo comenzó a volverse más conservador. Se apoyaba en campeones como Azir, Orianna o Twisted Fat, apostando más por el control que por las jugadas explosivas. El desgaste, tanto físico como mental, empezaba a pasar factura. En 2021 se trasladó a Norteamérica para unirse a Cloud9. Ganó el Sprint Split y llegó al MSI, pero el impacto no fue el mismo. La adaptación cultural, las diferencias estratégicas y la presión mediática en un entorno distinto afectaron su rendimiento. Aunque dejó destellos con campeones como Lucian, Sylas y Tristana, la consistencia ya no era la misma. La narrativa que lo rodeaba empezó a cambiar. De ser el jugador que siempre brillaba bajo presión, pasó a ser cuestionado por decisiones dudosas y errores poco comunes en él. En 2022 regresó a Europa con Team Vitality, en un proyecto que prometía ser una superescuela de estrellas. Sin embargo, el equipo nunca encontró la sinergia necesaria. Perkz asumió un papel más secundario, intentando encajar en una estructura que parecía rota desde dentro. Las críticas fueron duras. Se le acusó de no ser el líder que se esperaba, y aunque sus estadísticas no eran desastrosas, ya no imponía el miedo que generaba en sus mejores años. En 2024 fichó por Team Heretics, y esta vez no lo hizo solo. El anuncio sacudió por completo la escena europea. Junto al llegarían Jankos y Wunder, dos de sus excompañeros más icónicos de la era dorada de G2 Esports.
Para muchos fans, era una oportunidad única de revivir aquella química que llevó al equipo a conquistar el MSI 2019 y llegar a la final del Mundial. La expectación mediática fue enorme. Entrevistas, campañas promocionales y vídeos, repasando sus momentos históricos juntos, inundaron redes sociales y canales oficiales. Incluso se empezó a hablar del proyecto como un G2 2.0, un intento de recrear la magia de un roster que había marcado un antes y un después en el League of Legends occidental. En el plano competitivo, la reunión generó un hype pocas veces visto en la LEC reciente. Los aficionados recordaban la sinergia natural entre Jankos y Perkz en las rotaciones y el control de mapa, así como la capacidad de Wunder para ejercer presión constante en top. La narrativa se construyó sola, 3 veteranos, con un pasado glorioso en común, intentando demostrar que todavía podían dominar la élite europea. Además, su incorporación a un equipo español como Heretics atrajo a un público local entusiasta, que veía en ellos la oportunidad de pelear cara a cara contra gigantes como G2 o Fnatic. El debut en la temporada generó una atención mediática masiva, retransmisiones con picos de audiencia muy por encima de lo habitual, entrevistas en las que ellos mismos bromeaban sobre volver a reinar y un ambiente de nostalgia mezclado con ambición. Sin embargo, a pesar de algunas victorias iniciales que hicieron soñar, el rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas. Las mecánicas seguían siendo sólidas en momentos puntuales, pero la coordinación y el ritmo de juego ya no eran los mismos que en su apogeo. Esto no impidió que, a nivel de marca, Heretics viviera uno de sus momentos más mediáticos, pero sí dejó claro que el salto competitivo necesario para dominar la LEC era mucho mayor de lo que la nostalgia podía cubrir. Su presencia en Heretics fue, en definitiva, un fenómeno tanto deportivo como cultural, un reencuentro cargado de historia, que movilizó a la comunidad y generó titulares, pero que también sirvió como recordatorio de lo difícil que es reproducir la química y el rendimiento de una generación dorada cuando los años, el meta y las circunstancias han cambiado. En 2025, fichó por Derad Isaac como top lane, un cambio que parecía más un experimento que un intento serio de volver a la élite. Su presencia era más simbólica que determinante. La decadencia de Perkz no fue abrupta, sino un desgaste gradual. Los errores mecánicos, el posicionamiento menos preciso y una toma de decisiones más lenta fueron señales de que ya no estaba en su punto máximo. Pero más allá de lo mecánico, se notaba en su lenguaje corporal, menos gestos de euforia, menos confianza en entrevistas, menos esa chispa que lo hacía desafiar al mundo entero. La presión de mantenerse en la cima durante casi una década había cobrado su precio. A pesar de este ocaso, el legado de Perkz es innegable. 8 títulos de LEC, un MSI, una final de Worlds y un título de LCS. Más allá de los trofeos, queda el recuerdo del midlaner que se convirtió en ADC, que rompió esquemas, que no tuvo miedo de reinventarse y que, durante años, fue sinónimo de competitividad y ambición. Aunque su final competitivo fue más silencioso que sus inicios, dejó una huella que difícilmente será borrada. Perkz jugó para ganar, pero también para marcar historia. Y aunque el brillo se apagó con el tiempo, su luz aún resuena en la memoria de quienes vivieron sus mejores jugadas, esas que parecían imposibles hasta que las hacía realidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más vídeos como este. Además, si tienes alguna sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo.